El movimiento inquilinario de 1925 se debió a problemas de alquileres entre los dueños y los inquilinos, ya que los costos de alquiler podrían ser modificados en cualquier momento. Se afirmaba que los propietarios eran personas que poseían gran influencia entre las autoridades y la sanidad. Adicional a los precios por arrendamiento, se sumaba el estado en que se encontraban las viviendas que eran alquiladas, ya que éstas no eran mantenidas por sus propietarios. Para crear un marco conceptual del tema, tenemos que hacer referencia a dos puntos específicos: el desarrollo histórico y la naturaleza ideológica del momento. Siendo en el desarrollo histórico, Panamá como una ruta de tránsito y Panamá en su época republicana. En Panamá como ruta de tránsito, logramos comprender la importancia histórica, geográfica y comercial inherentes de las ciudades de Panamá y Colón, las cuales obedecen a una condición muy particular de la cual ambos aprovecharon y aún se aprovechan, la de ser sitios de tránsito. De allí que las ciudades terminales de la ruta fuesen siempre campos abonados para la siembra de casas de inquilinato. En cuanto al periodo republicano de Panamá, con un gobierno incipiente, se tomaban medidas que no eran del agrado de la mayoría del pueblo, o se podría llamar desatinadas. Esto iba a constituirse en destino y característica fundamental de una clase decepcionada en las primeras décadas del siglo pasado. En cuanto a la naturaleza ideológica del momento, encontramos el neoliberalismo, en base a una desilusión que saturó a la burguesía liberal panameña después del acto independentista y mucho más después del Tratado del Canal con los Estados Unidos. Con esa actitud inició un proceso de degeneración que concluyó con la aniquilación durante los primeros 20 años del siglo pasado. Hombres como Eusebio Morales y Guillermo Andrés y José Dolores Moscotes emprendieron la gigantesca tarea de renovar el liberalismo y revisar sus postulados clásicos. El siguiente punto a enmarcar es si en Panamá en dicha época existía anarquismo o comunismo. Es incuestionable que en las dos primeras décadas del siglo pasado existía en Panamá una amplia libertad de pensamiento. La misma Constitución de 1904 así lo señalaba en su artículo 27, cuyo contenido era el siguiente: toda persona podrá emitir libremente su pensamiento de palabra o por escrito, por la imprenta o cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa, siempre que se refiera a los actos oficiales de funcionarios públicos. Por ende, es natural que el movimiento inquilinario se incubase en un medio fecundo en ideas y hasta es posible que fuese apuntalado por alguna de ellas. Pero calificar tal movimiento con los adjetivos de anarquista o de comunista fue uno de los grandes errores del gobierno de aquella época. Luego de haber hecho mención del marco conceptual, podemos remitirnos nuevamente a los hechos. En el año de 1925 se pone en vigencia la ley sobre reformas fiscales por el doctor Eusebio Morales, a la sazón secretario de Hacienda. La ley variaba el sistema tributario de propiedad urbana y rural, en donde los propietarios de los arrendamientos clamaron contra la reforma alegando que les imponía cargas insoportables, o en otras palabras, se le cargaban impuestos a los dueños de las propiedades. Para hacer fracasar la ley, resolvieron desviar el pago del nuevo impuesto hacia la masa de inquilinos y provocar así un conflicto que demostraría al gobierno la impracticabilidad de la reforma. En consecuencia se dio un alza general a la renta,
principalmente en las ciudades de Panamá y Colón, la cual excedió de un 25 a un 50% sobre el precio que se había pactado en un inicio. Pero el alza del arriendo fue tan súbita y exagerada que obligaba a la población obrera a gastar en habitación parte considerable del dinero que había de dedicar a sus demás necesidades primarias. Esto trajo como consecuencia que el Sindicato General de Trabajadores, entidad proletaria que se había constituido a fines de 1924, atiende el clamor de las masas, organizando la Liga de Inquilinos y Subsistencias. Como ya habíamos visto en el marco conceptual, tanto el gobierno como los propietarios de las casas no parecieron entender el auge o movimiento en que se encontraban. No se busca la solución radical al problema, sino el sofocamiento por la fuerza de la agitación de la organización inquilinaria. Se realiza una supuesta conspiración internacional cuando el gobierno solicita, para vergüenza eterna, la intervención de las fuerzas norteamericanas para que sofocaran la agitación del pueblo. Esto fue hecho por el presidente Rodolfo Schiari Robles, quien fuese el 13º presidente de la República de Panamá en la época republicana. Entre los años 1925 y 1930, el Banco Nacional introdujo al país $4 millones de capital extranjero, distribuido mediante el sistema de células hipotecarias. Algo de ese dinero se dedicó al mejoramiento de las empresas rurales, pero la cuota mayor se empleó en nuevas construcciones entre las ciudades de Panamá y Colón. Fue entonces para el año de 1930 en que Panamá sintió los primeros estremecimientos de la crisis que afectó al mundo para esa época. Eran las repercusiones del gran desastre de la Gran Depresión que sacudió los cimientos del edificio de la economía mundial. El estándar general de vida descendió bruscamente. La capacidad adquisitiva de la masa obrera cayó por debajo del mínimo posible para la satisfacción de sus necesidades. Mientras tanto, la tasa de alquiler permanecía remontada en la atmósfera, en donde había llegado en los días de la inflación. Entonces volvió el clima de desasosiego que puso de manifiesto en el año 1925. Las agitaciones populares se multiplicaron a despecho de la indiferencia del gobierno y de la resistencia de los propietarios de la casa. Pero a diferencia de aquella ocasión, se contempló ya la necesidad de normar específicamente la cuestión inquilinaria. Se plantearon también soluciones de carácter general, que si bien no llegaban al fondo del problema, eran sin duda un paso hacia adelante en la conquista de los inquilinos y un triunfo sin precedentes en la regulación jurídica del negocio.